¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy les vamos a hablar de una entidad que ha sido noticia en los últimos días por diferentes motivos y que de hecho pues en las últimas horas enviaba un comunicado un poco recordando pues sus fines fundacionales, la razón de su existencia y bueno, a quién atiende y de qué forma se puede atender a esas personas, a ese número importante de personas que en Ferrol pues tienen necesidades básicas como por ejemplo el comer, ¿no? También además de ese comunicado hablaremos del convenio entre la Cocina Económica y el Concello de Ferrol que se firmaba hace unos días y que va a permitir pues seguir dando servicios como por ejemplo el de comida a domicilio o incluso también el propio servicio de comedor en las instalaciones que tienen el centro de Ferrol esta entidad benéfica. Pero vamos a empezar por ese gran comunicado y antes, lógicamente, les voy a presentar a nuestro invitado, un invitado ya pues muy conocido, el presidente de la Cocina Económica, Antonio Tostado. Antonio, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, hablaba yo de ese gran comunicado que hacíais para aclarar cosas, ¿no? Por ejemplo, que sois básicamente un servicio de comedor presencial, ¿no? Lo recalcabais, ese carácter, ¿no? Pues sí, eso es. Por nosotros, bueno, una de las preocupaciones, ¿no?, que teníamos y que se puso de manifiesto estos últimos días, ¿no?, era que los servicios extraordinarios que venimos desarrollando estos años, ¿no?, que dieran, como han dado, por lo visto, lugar a confusión, ¿no? Es decir, estamos pasando una época muy difícil. Hay que decir que nuestra relación con el Concello de Ferrol es muy antigua, sí. Como todos sabemos, es muy buena, es decir, hay un buen ánimo por ambas partes. Es natural, estamos en una época muy difícil, ¿no?, muy difícil y excepcional. En este contexto, la Cocina Económica de Ferrol es el comedor social de Galicia que, con diferencia, ha hecho un mayor esfuerzo, ¿no?, para ampliar sus servicios, pero con diferencia. Recordar que nosotros somos un comedor que atendía a unas 80 personas y hoy estamos atendiendo a 350 personas al día. Este esfuerzo no solo es en el trabajo del día a día, sino que hemos tenido, ¿no?, que hacer un gran esfuerzo financiero para adaptar nuestras instalaciones, ¿no? Instalaciones que por otra parte son antiguas, ha habido que renovar y ampliar muchos equipos para hacerlo posible. Esto lo hemos hecho con el esfuerzo principalmente de todos los ferrolanos, ¿no?, que nos han apoyado estos años y que han estado muy pendientes, ¿no?, de ayudarnos, y también de las administraciones, ¿no?, que han redoblado sus esfuerzos. En el comunicado nosotros lo que queremos aclarar, ¿no?, es cuáles son los fines de la Cocina Económica. Y los fines de la Cocina Económica no los define la Junta Directiva actual, ni mucho menos el presidente. Los fines están definidos desde su fundación. Y la naturaleza, qué tipo de servicio damos. Como sabéis, es un fin único, ¿no?, que es la alimentación a personas necesitadas. Eso, como decíamos, lo conocemos todos, pero hay que decir que de entre los distintos tipos de comedores sociales, la cocina es un comedor presencial. Hay otras asociaciones, ¿no?, que acompañan a personas, por ejemplo, en exclusión social, pues lo típico de bocadillo y café de reparto, van a donde está la persona. Sí. Nosotros no. Es decir, todo nuestro trabajo se estructura y se organiza en base a un comedor, ¿no? A un comedor donde la gente pueda acudir. Y por otro lado, la Cocina Económica estableció ya desde el principio que sería por un precio simbólico, es decir, no se pagaría la cuantía, pero sí un precio simbólico. La razón, ¿no?, que se expone, ¿no?, ya en el siglo XIX, sí, es que los usuarios le den un valor, ¿no?, a esa comida, porque realmente, aunque ahora mismo nosotros la damos gratuita, realmente tiene un valor, ¿no?, tiene un coste real que asumen nuestros socios y en este caso el Concello. Ocurrió que el Concello desde hace décadas ese precio simbólico lo asumieron ellos. Sí. Primero repartían vales
y luego, como suponía pues un contratiempo, ¿no?, que la gente todos los días tuviera que ir a recoger vales al ayuntamiento, ¿no?, pues se optó pues porque directamente acudiesen y nosotros, justificando con los usuarios, se nos abonaba. La Cocina Económica venía teniendo en ese sentido, unos acuerdos, ¿no?, unas subvenciones en relación, creo que a los 30.000 euros, más o menos, por ese concepto, que fue hasta que nosotros llegamos. Con motivo de esta crisis, no se amplió ese convenio, se quiso ampliar para que el concello pudiera derivar sus usuarios, que son usuarios del área de bienestar social, que están supervisados, ¿no?, por sus trabajadoras sociales, las cuales les hacen el seguimiento, ¿no?, a esas familias, para que nosotros les diéramos el servicio. Es decir, delegan en nosotros el servicio de alimentación, como se les podía pues abonar una prestación o un alquiler, es decir, o el xantar na casa, es decir, hay distintos tipos de prestaciones, ¿no? Sí, sí. Y esta es una, por la cual la familia recoge la comida. Siendo así, la cocina dijo que necesitaba ampliar esa cuantía, lógicamente, ¿no?, y se llegó a los 75.000 euros actuales. Aquí tenemos que ver una cosa, la Cocina Económica no gana nada, en absoluto, al revés, con ese convenio. Para que todo el mundo se haga una idea, esos 75.000 euros, dividiéndolos por los usuarios, sale una media con datos del año pasado, ¿no?, que son los últimos que tenemos, de 89 céntimos por usuario. Eso es lo que aporta, ¿no?, el convenio. También es cierto que hay otras subvenciones, ¿no?, de la Diputación, pero bueno, para instalaciones, para otro tipo de... Sí, otro tipo de fines. Otro tipo de fines, ¿no? Pero ese convenio lo que viene aportando son esos 89 céntimos de una comida que a nosotros nos cuesta, cada almuerzo, solo lo que es el almuerzo preparado, 4,50 euros. Es decir, si echamos cuentas, ¿no?, pues realmente, ¿por qué nosotros hacemos un servicio que nos cuesta dinero? Bueno, pues porque es el concello de Ferrol, es el pueblo de Ferrol. Si ese servicio lo tuviera que pagar de otra manera el ayuntamiento, por ejemplo, las bolsas de comida que han repartido este año, que eran a razón de 13,30 por usuario, pues probablemente rondaría ese coste, si esos 90 usuarios que atendemos los tuvieran que atender solo con una bolsa, sin comida preparada, podría rondar los 140.000-150.000 euros el coste para el concello. Si diesen la misma comida preparada que hacemos nosotros, a nosotros el catering en días festivos nos cuesta 4,80 la comida por usuario. A lo mejor no llegaban 400.000 euros. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros aportamos una solución muy económica a nuestro ayuntamiento, que al final es el pueblo de Ferrol, de tal manera que ahorramos muchísimo dinero a las arcas públicas, que de esa manera se pueden dedicar a otras áreas, a otros convenios, ¿no?, y a otras necesidades de nuestra ciudad. Por eso el acuerdo que tenemos es mediante un convenio, ¿no? Si no, ellos tendrían que hacer pues un concurso, ¿no?, entre distintas empresas que ofertaran ese servicio, que sería muchísimo más caro. Bueno, hablas de esa diferencia que es bastante notable. Esa parte de coste que lógicamente no se cubre, que es importante, no dabas las cifras de 89 céntimos por usuario, vuestro coste de cada comida son 4,50 euros, creo que me acabas de decir. ¿Qué se cubre? ¿Con, digamos, el pago de socios o con otra fuente de financiación, ¿no? Con las cuotas de los socios principalmente, con donativos de particulares, donativos de empresas o entidades. Hemos perdido también estos últimos años lo que eran las obras sociales, que venían suponiendo pues unos 10-15.000 euros, ¿no?, entre las distintas obras sociales que nos ayudaban, ¿no? Y también las subvenciones, al final, de la Xunta de Galicia, que lo ha incrementado, ¿no? Lo incrementó desde el año pasado. En nuestro caso pasó de 40.000 a 100.000 euros, ¿no?, y que nos paga por usuario también, por el total de los usuarios, tanto de comidas, ¿no?, como también en las cenas, ¿no? Las cenas tienen un coste de
3,80 € aproximadamente. Proporcionalmente es más cara que la comida porque es un servicio externo también, ¿no? Aproximadamente los ingresos de la cocina económica, que redundaría en el pago final, ¿no?, de nuestros servicios, viene siendo de un 40 entre un 40 y un 45% lo que aporta el conjunto de las administraciones públicas, concellos, Xunta y Diputación, y un 55-60% lo que son los medios propios de la cocina, ¿no?, que son cuotas y donativos que recibimos. De esa manera, repito, le ahorramos muchísimo dinero al Concello de Ferrol, que se financia de nuestros impuestos. Es decir, hemos visto cómo esta situación, ¿no?, de falta de medios ha hecho pues que se suban impuestos, ¿no? Es lo que a lo que contribuimos nosotros, ¿no?, pues a evitar, ¿no? Es decir, que con el mismo dinero se puedan cubrir muchas más necesidades. Hablabas antes de ese porcentaje de lo que supone los ingresos procedentes de administraciones y demás, y después de los ingresos pues de donativos particulares, por ejemplo, cobra importancia realmente grande ahora los particulares, ¿no?, en esta situación, los donativos de particulares, ya sea en comida o en dinero, ¿no? Pues sí, además, como habíamos dicho, ¿no?, el año pasado llegamos, creemos que a un tope, ¿no?, en donativos. Por primera vez bajaron, no así las cuotas de socios, que se han mantenido al alza, ¿no?, aunque los socios han bajado un poquito. Esto es esa lucha contracorriente que tenemos, ¿no?, entre una población menguante y una necesidad creciente. Y, sin embargo, los donativos sí que bajaron el año pasado. Entendimos que hay un agotamiento, ¿no?, en una población pues bueno, muy castigada, ¿no?, por la crisis, y particularmente Ferrol, ¿no?, por su gran crisis particular. Y bueno, tenemos que andarnos con más cuidado que nunca, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes también de que si un convenio se retrasa, como ocurrió el año pasado, ¿no?, que llegamos al mes de octubre, si se retrasa de esa manera, pues por ejemplo eso no nos asegura, es decir, que incluso el cobro de ese dinero, de esos 75.000 euros, sea durante el año. De un presupuesto que tenemos, ¿no?, de medio millón de euros, 75.000 euros es una cantidad bastante importante a la hora de tenerla en cuenta, sobre todo cuando estos últimos años, como hemos venido publicando, ¿no?, pues hemos hecho un fuerte desembolso en la compra de ese bajo el año pasado, y este año en su acondicionamiento, ¿no?, que, para que, resumiendo, ¿no?, estamos, por cierto, han acabado las obras, estamos ya colocando el almacén y se lo presentaremos a todos nuestros socios y paisanos en breve, que ha sido una gran obra, la verdad. Pero ha sido solo el acondicionamiento unos 47.000 euros, más una gran cámara congeladora, ¿no?, que va a dar servicio a estas necesidades, ¿no?, que teníamos, que han sido otros 26.000, más 4.000 de estanterías, ¿no?, y algún gasto más. Es decir, estamos hablando en torno a un desembolso de 90.000 euros este año, ¿no? Entonces es importante que contemos a la hora de planificar, ¿no?, nuestras acciones, ¿no?, es importante que podamos prever un poquito, ¿no?, cuáles son los ingresos. Hay que decir que el convenio básicamente es el mismo, o sea, desde los últimos 5 años, ¿no?, desde 2009. Lo que ocurre es que el Concello, en función de, bueno, pues de necesidades burocráticas, ¿no?, pues han ido cambiando algún punto, pero bueno, también decir que eso estaba ya previsto. Sí, previsto desde el mes de enero, básicamente. Nosotros solamente ponemos, por ejemplo, este año ocurre que ese límite de usuarios, que era de 40, ellos lo suprimieron. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues si suprimimos un límite de usuarios, matizar que atenderemos a la gente en función de nuestras, ¿no?, posibilidades, ¿no? O también pues que el Concello pues necesitaba, ¿no?, que diéramos servicio en vez de 90 a 112 personas, pero no fue posible.
No fue posible porque materialmente no es posible. O sea, no porque nosotros no queramos, ¿no? También decir que, bueno, que otra condición que nosotros necesitábamos era que el convenio cubriera todo el año, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Sí. Ya que, por no ser un servicio nuestro, no puede estar fuera, ¿no? de ese convenio, sino lo estaríamos dando nosotros, ¿no? Por nuestra cuenta. Bueno, entiendo que ese convenio que aunque se firmaba ahora en pleno verano, abarca desde el 1 de enero pasado hasta el diciembre hasta el 31 año, ¿no? de diciembre. Bueno, hablabas antes, Antonio, de gastos, efectivamente gastos importantes los que estáis haciendo. Más que gastos también se pueden considerar inversiones, ¿no? Porque ese almacén acondicionado va a facilitar vuestro trabajo. Y ya que hablamos de gastos, bueno, después también está el personal de la cocina económica y hay una parte importante que eso no supone gastos, gracias a Dios, que son los voluntarios, ¿no? Ahí pues creo que encontráis un pequeño respiro, ¿no? Pues un respiro sí, porque además decir, bueno, agradeceros mucho, ¿no? La difusión que le habéis dado, porque es que tuvimos una avalancha. De hecho, aún estamos dando de alta a voluntarios, ¿no? Desde hace unos meses. Sabéis que tienen que dirigirse al concello para inscribirse y luego nosotros rápidamente les damos la formación, ¿no? Bueno, ya a todos estos últimos que se han incorporado también la formación, ¿no? En seguridad, ¿no? Han participado en los simulacros, ¿no? de evacuación que hicimos hace 2 meses y bueno, creo que más de 60 personas. Pero de las cuales tenéis que seleccionar, ¿no? O son 60 y van rotando. No es, claro, vale. hacemos rotación, es decir, son muchos más de los esperados. O sea, nosotros, nuestra cifra óptima eran 40, creo que estaba en torno a 40 personas, pues la verdad es que de hecho nos ha emocionado, ¿no? Ver cómo la gente, aunque económicamente, ¿no? Esté muy limitada, como donan todo lo que pueden y el tiempo, créeme que es una de las principales aportaciones que uno puede hacer. Pues sin duda, no sé si en verano, Antonio, por el hecho de que mucha gente está de vacaciones, ha favorecido ese crecimiento en los voluntarios, ¿no? No, porque de hecho fue anterior, ¿no? A las vacaciones de verano. Sí. Todos sabemos, es decir, con eso también contamos nosotros, ¿no? Es decir, con ese margen, ¿no? Cuando calculamos un número de voluntarios, es porque sabemos que todo el mundo se va de vacaciones en algún momento, todos les puede surgir cualquier curso, un trabajo nuevo, un horario diferente, una adversidad, ¿no? Familiar. Sí. Con lo cual necesita siempre tener un remanente, unos, ¿no? suplentes, entre comillas. Eso es. Bueno, y hablábamos antes de esos usuarios, me dabas una cifra realmente importante, cómo ha ido creciendo, ¿no? 350 personas al día en la actualidad. ¿Estos meses de verano se mantiene esa cifra, Antonio, o baja un poco? La verdad es que no ha bajado este verano. Sí que es cierto que acostumbraba a bajar, sin embargo hay que decir que este verano hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha que estamos aún a principios de agosto, no ha tenido una bajada al menos significativa, ¿no? Por lo tanto, se mantiene ese trabajo. Y en cuanto al perfil, también variado, ¿no? Solemos hablar de eso, suele ser gente inmigrante, claro, a esas personas, ¿no? De un perfil en exclusión social, ¿no? Que eran nuestros usuarios tradicionales, pues estos años, como sabéis, se han ido incorporando pues, familias y personas empobrecidas, ¿no? como consecuencia de la crisis económica, ¿no? Y bueno, pues son generalmente los sectores más vulnerables, ¿no? de la sociedad. Bueno, y hacíamos antes un reconocimiento a ese trabajo de los voluntarios, Antonio, también hay que hacer a lo mejor también una llamada a esa gente que, conociéndose, a lo mejor colaborando de forma particular, no es socia, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esa gente que pues no es socia, a lo mejor porque no conoce bien las condiciones o porque se cree que sería un esfuerzo importante, ¿no? Muchas veces decimos que con un pequeño esfuerzo se puede ayudar mucho, ¿no? Claro, es decir, no es importante. Lo que cambia, ¿no? Para que nos entendamos, de un benefactor particular que hace un donativo, ¿no? a un socio, es que el socio se compromete a hacerlo regularmente, pero es decir, no supone ninguna cuantía mayores, ya que un socio, nosotros como decimos, ¿no? a partir de 12 euros al año, la mayoría de los donativos que recibimos ya superan esa cantidad. Para nosotros la diferencia es que el donativo, digamos, no lo puedes prever y las cuotas sí, es decir, sabes que tienes un
un respaldo fijo. A ver, para nosotros es mejor, pero lógicamente la situación, ¿no?, de cada uno es muy personal, ¿no?, a la hora de esto. Nosotros, a ver, yo es que este es un caso extraño, el de esta ciudad, porque mi deber, por supuesto, es animar a la gente, ¿no?, claro, a que contribuya con la cocina económica, pero te juro que después de 5 años es que ni me atrevo. Ni me atrevo viendo el esfuerzo, ¿no?, el esfuerzo que han hecho, como una ciudad tan castigada, ¿no? Es que no se les puede pedir más. Realmente no les puedo pedir más. Yo lo que les pido es que, por favor, que mantengan esa ayuda, la que puedan. Que una cosa que además la mayoría de la gente me dice cuando hace un donativo, ¿no?, paga su gota, y es que es poco, pero no es poco. Es que no es poco, caramba. Pero es que te lo dicen, o sea, pues paguen lo que paguen, ¿no? Sí. O donen lo que donen, siempre es una constante. Sí. La gente tiene la impresión de que una cantidad, a lo mejor, pues que no es, yo qué sé, o sea, que no son miles de euros, pues sí, que les debe parecer. Es que no es poco. Es que de todas esas pequeñas cantidades sacamos luego los una gran miles de cantidad, euros, claro. Bueno, y después está, Antonio, esa solidaridad de empresas o grupos de trabajadores. Yo recuerdo así ahora de repente esos trabajadores del Naval que están como Sí. están, y mira ese ejemplo que daban hace poco, ¿no? Pues sí, un ejemplo importantísimo. Es que fue una entrega de alimentos, es decir, no fue algo simbólico, es decir, fue una cantidad tremenda, que viene además a compensar esa pérdida, ¿no?, que tenemos este año en alimentos de los programas de alimentos de la Unión Europea, que se han reducido a la mitad. Ha sido un mazazo tremendo, porque es dejar de contar con solo en alimentos no perecederos, no perecederos, 6 toneladas menos al año. Que se dice pronto. Se dice Caray. muy pronto, pero es que nosotros no vamos a consumir menos alimentos, al revés. Entonces, esos alimentos, si no los recibimos donados, los vamos a tener que comprar. Con lo cual, y el dinero, a ver, esto no hay máquinas Que lo hagan. en ningún lado que lo efectivamente. fabriquen, y que, es decir, tú tienes lo que tienes y puedes gastar lo que tienes menos un poquito, ¿no?, para tener Claro. un gasto sostenible, ¿no? Bueno, pues esperemos que los próximos meses sean un poco más tranquilos de lo que han sido estas últimas semanas. Antonio Tostado, presidente de la Cocina Económica, seguiremos atentos a vuestros pasos cada día. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, gracias. Bueno, y a ustedes ya saben que nosotros también nos pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También pueden consultar las últimas novedades en nuestra página de Facebook o ver nuestra emisión online en directo desde cualquier lugar con conexión a Internet, en la web tvferrol.es. Nosotros volvemos el próximo día con más actualidad y más protagonistas. Buenas tardes.